A finales de los 90, en los inicios de Internet, la posibilidad de poder conectarnos, charlar, hablar con personas al otro lado del mundo era algo que literalmente nos voló la cabeza. Pasamos de hacer llamadas desde el fijo de casa o en cabinas telefónicas a poder escribir mensajes en tiempo real con desconocidos de cualquier parte del planeta. Era, en aquella época, algo digno de ciencia ficción. Y me acuerdo perfectamente de aquella época feliz. En mi habitación tenía un mapa mundi y cada vez que conocía a alguien en los chats de IRC marcaba su país y ciudad con una chincheta. Rusia, Japón, Argentina, México. Era como si de repente el mundo se hubiese hecho mucho más pequeño. Se olían tiempos de cambio en aquella época y los videojuegos no tardaron en aprovechar esta tesitura. Los MMOs en concreto fueron la prueba más clara de esta revolución. No solamente eran videojuegos, eran mundos vivos donde la exploración y la sociabilidad lo eran absolutamente todo. Ya no era solamente hablar con alguien del otro lado del charco, sino que ahora podías compartir un espacio virtual casi físico, comerciar, hacer alianzas y sumergirte en una comunidad digital como nunca se podía haber hecho antes. Y entonces llegó World of Warcraft. Y este juego no fue el primero, pero sí fue el que lo cambió absolutamente todo. Coincidió con la democratización de Internet y convirtió en un nicho en un fenómeno global, llevando a los MMOs a más jugadores que nunca. Fue todo un fenómeno cultural, convirtió a este género en el más grande de la industria, atrayendo a millones de jugadores, marcando tendencias y estableciendo un estándar que definiría a todos los que vinieron después. Pero ese dominio no duró para siempre. La forma en la que consumimos videojuegos empezó a cambiar. Los MOBA, los Battle Royale y los juegos de partidas rápidas empezaron a convertirse en el nuevo estándar. Internet ya no era una novedad. Ver a otros jugadores en pantalla dejó de sorprendernos y los MMOs empezaron a perder mucho peso. En lugar de evolucionar, quedaron atrapados en su propio molde, intentando reutilizar la fórmula una y otra vez en vez de intentar reinventarse, en vez de intentar innovar de verdad. Durante la última década, muchos MMOs fueron presentados como el gran WoW Killer, Wildstar, Rifts y tantos otros intentaron desafiar su reinado, pero ninguno pudo con él. Y aquí estamos, en 2025, 20 años después, con World of Warcraft todavía como el MMO más jugado y con una ventaja bastante considerable respecto a su competencia. Y esto, pues bueno, puede parecer un triunfo, pero creo que realmente no lo es, porque el éxito de este juego no solamente lo consolidó como el rey del género, sino que lo convirtió en su propia prisión. En lugar de evolucionar, el género MMO se ha quedado atrapado en su sombra. Cada nuevo juego ha intentado replicarlo, perfeccionarlo, pero nunca ninguno pudo desafiarlo de verdad. Y así el género pasó de ser el estandarte de la innovación en los videojuegos a convertirse en un rincón de nostalgia, donde los mismos conceptos, mecánicas de hace 20 años siguen dominando el entorno. Lo que una vez fue un sueño de mundos vivos, comunidades en expansión y posibilidades infinitas, se ha convertido en un nicho que mira más al pasado que al futuro. Pero ¿puede cambiar esto? ¿Puede aparecer un MMO que rompa el ciclo y devuelva al género al lugar que alguna vez ocupó? ¿Qué necesita un MMO para convertirse en una revolución social y volver a estar en el centro de la industria del videojuego? Puede que la respuesta esté en una evolución natural del género, en una combinación inesperada entre diferentes géneros, o tal vez simplemente la época dorada de los MMOs nunca vuelva. No hay una respuesta fácil, pero si hay futuro para el género, hay 3 caminos claros desde los que podría surgir el próximo gran MMO. 3 posibles fuentes de las que podrían hacer el juego que lo cambie absolutamente todo. Los MMORPG con historia tienen una ventaja, cuentan con una base de jugadores nostálgicos que esperan con ansia su evolución. Es uno de los grandes factores que tiene el WoW ahí arriba, los veteranos. Tal como vimos en un vídeo que publicamos hace no mucho tiempo, el 75% de las cuentas activas de WoW tienen más de 10 años. Los veteranos son los que siguen manteniendo estos títulos, y partir con una base de jugadores fieles es, sin lugar a dudas, una gran ventaja. Si estas franquicias logran modernizar su propuesta, sin perder su esencia, podrían atraer tanto a veteranos como a nuevos jugadores. Y uno de los que podría traer aire fresco es el ya en desarrollo Guild Wars 3. Desde su lanzamiento en 2012, Guild Wars 2 ha logrado algo que pocos MMOs pueden presumir:
mantenerse relevante durante más de una década sin depender de cuotas mensuales. Su sistema de combate de acción, los eventos dinámicos de mundo y todas las novedades que tiene este juego lo convirtieron en un juego muy accesible y bastante diferente a lo que estábamos viendo normalmente en el género. Todavía con una comunidad muy activa y expansiones que siguen saliendo año tras año, con Guild Wars 3 podría dar el salto definitivo para convertirse en una opción de peso dentro del género. Si ArenaNet logra combinar la accesibilidad y el dinamismo de su siguiente entrega con innovaciones en la interacción social y el endgame, podría ser un gran golpe sobre la mesa. Una versión modernizada que mantenga su identidad, pero que integre elementos mucho más modernos y persistentes que atraigan a nueva sangre a este género. Y esta es otra posibilidad que no es ninguna locura, porque sinceramente no veo a Blizzard apostando por un WoW 2 desde cero, pero sí veo algo mucho más probable, que la evolución natural de WoW Classic se convierta en el verdadero WoW 2. WoW Classic nació como un experimento para traer de vuelta la magia de los MMOs de la vieja escuela, y funcionó mejor de lo que Blizzard se esperaba. Mientras WoW Retail ha perdido parte de su impacto con los años, cada nuevo contenido de Classic es recibido con un entusiasmo brutal, y un detalle más importante si cabe. Sí, Retail actualmente tiene más números de jugadores activos que Classic, pero Classic es el que atrae más sangre fresca al juego. Mucha gente joven ha conocido al WoW con Classic, y son muchos los que se meten en el mundo de Azeroth a través de esta versión. ¿Retail atrae a gente nueva? Claro que sí, pero no es tan brutal como sucede con Classic. Y aquí entra el concepto de Classic Plus. ¿Qué pasaría si Blizzard expandiese WoW Classic sin perder su esencia? Lo ampliase, hiciese nuevas expansiones basado en su juego clásico, sin simplificar la optimización, sin convertir la progresión en una carrera express, sin tener 50.000 monedas que coleccionar, sino apostando algo más clásico, por más exploración, más disfrutar del mundo, que el leveo sea parte del juego, que la gente no está esperando llegar al endgame para disfrutar realmente del contenido. Y no es una idea descabellada, de hecho la propia comunidad, entre comillas, ya ha experimentado con este tipo de posibilidades en servidores privados, creando versiones alternativas de WoW Classic con nuevas clases, zonas inéditas y mecánicas que encajan perfectamente con la filosofía del WoW original. No soy para nada fan de servidores pirata, pero es innegable que hay ideas que hacen que a más de uno se le caiga la baba, y me incluyo. Mientras Blizzard parece que mientras el veterano siga pagando y tragando, innovan lo justito. Pero quizás esta tendencia esté cambiando poquito a poco. La Season Discovery es una prueba de que Blizzard está tanteando este camino, introduciendo nuevas habilidades, cambios de balance y contenido inédito en Classic. Si en lugar de hacer solamente esto por temporada se comprometiesen con una evolución real y a largo plazo, Blizzard podría tener en sus manos el MMO más exitoso de los próximos años sin necesidad de pretender reinventar el género creando un WoW 2. Tal vez la clave para seguir siendo el rey durante otros 20 años no sea una revolución, sino volver a las raíces y expandirlas en la dirección correcta. Y estas son dos posibles opciones, pero hay muchas más. Si Guild Wars o World of Warcraft tienen el potencial para reinventarse, ¿por qué no otros MMOs clásicos pueden hacer lo mismo? Hay títulos que, aunque siguen vivos, han quedado atrapados en su propio diseño y podrían beneficiarse de un reinicio con nuevas ideas. Juegos como Final Fantasy XIV, The Elder Scrolls Online o incluso Star Wars The Old Republic han evolucionado con los años, pero ¿qué pasaría si en lugar de seguir expandiéndolos, se creasen secuelas diseñadas desde cero para las nuevas generaciones? Imagínate un Final Fantasy XV Online con un sistema de combate híbrido que combina acción y estrategia, o un TESO 2 que realmente ofrezca un mundo dinámico donde las decisiones de los jugadores tengan mucho más peso, y con un mejor sistema de combate, por favor. No hablamos de simples mejoras gráficas, sino de una evolución real en mecánicas y diseño de juego que haga que estos MMOs vuelvan a ser el centro de la industria. Aprovechar franquicias establecidas puede ser la forma más rápida de atraer millones de posibles jugadores al género. Estos títulos parten con la ventaja de contar con una base de fans gigantesca, lo que les da un enorme potencial si logran convertir su universo en una experiencia MMO medianamente convincente. Aquí tenemos algunos posibles candidatos.
El MMO de Riot es uno de los proyectos más esperados del género, no solamente porque se basa en el universo de League of Legends, sino porque está siendo desarrollado por veteranos de la industria, como por ejemplo el ex diseñador de World of Warcraft Orlando Salvatore, y otros tantos ex de Blizzard y otras compañías que se han unido a esta aventura. Riot ha demostrado que sabe cómo mover su comunidad, que se cuenta por decenas de millones. LoL es uno de los videojuegos más jugados del mundo. La serie de televisión Arcane le ha dado un trasfondo narrativo que puede servir de base para un muy buen MMO inmersivo. Cierto también es que Riot no le ha salido casi nada bien últimamente, ni el competidor del Hearthstone ni lo que ha salido del Riot Forge. Pero Riot sigue siendo Riot, y el proyecto le quedan por delante al menos 5 o 6 años, y puede marcar una gran diferencia. Si este MMO logra innovar lo más mínimo en sus mecánicas, puede convertirse en todo un fenómeno global. ZeniMax Online Studios, los responsables de The Elder Scrolls Online, están detrás de este nuevo MMO de Star Wars ambientado en la era de The Mandalorian. TES ha demostrado ser uno de los MMOs más rentables en la actualidad, gracias a su constante flujo de expansiones y contenido y una comunidad bastante grande. Si ZeniMax logra innovar en el género, con un mejor combate, mecánicas más modernas, y aplicarlo a un MMO de Star Wars, aprovechando la popularidad de esta franquicia, podría ser un bombazo. Imagínate un universo donde los jugadores pueden ser cazarrecompensas, contrabandistas o miembros del Imperio o de la Rebelión, con mecánicas que reflejen la lucha por el control de la galaxia. Esto puede ser una verdadera delicia. Amazon Games ha confirmado que está desarrollando un MMO basado en El Señor de los Anillos, lo que tiene un potencial gigantesco. Y sí, ya lo sé, es Amazon, y sé que tiene un historial de chocarse contra la pared en este género, pero entre manos pueden tener algo bastante potente. Actualmente ya tenemos un MMO ambientado en este universo, Lotro, y sigue siendo un MMO muy activo con una base de jugadores fiel, pero su antigüedad y limitaciones técnicas lo hacen difícil de recomendar a nuevos jugadores. Un MMO moderno, ambientado en la Tierra Media, con gráficos de última generación y un mundo realmente vivo, podría ser el mayor éxito del género en muchos años. Si Amazon aprende de sus errores con New World y consigue capturar la magia de Tolkien, este MMO podría convertirse en un referente de la fantasía épica. Y como no, hablar de una de las franquicias de fantasía más potentes y con más proyección de crecimiento, Warhammer. El universo de Warhammer 40.000 es uno de los más oscuros y violentos del gaming, y aunque ha tenido muchísimos videojuegos, nunca ha tenido un MMO que esté a la altura. En el pasado, Warhammer Online intentó competir con World of Warcraft en 2008. Su sistema de reinos de guerra era bastante innovador, con un PvP masivo que simulaba el asedio de ciudades y la lucha de facciones. Sin embargo, salió en la peor época posible, en plena expansión de la Lich King, cuando WoW estaba en su punto más alto. Además que el juego estaba lleno de problemas y cositas que, bueno, al final terminó hundiéndose. Pero hoy, con el resurgimiento de la franquicia en videojuegos y la popularidad que tiene este universo, un MMO bien diseñado de Warhammer podría ser un éxito absoluto. Un juego con guerra sin fin, facciones asimétricas y un combate brutal sería el sueño de todo el mundo. Pero bueno, dejemos de un lado secuelas y franquicias archiconocidas. Puede que el futuro de los MMOs venga de un proyecto completamente nuevo y que por una razón u otra conecte con las masas. Todos sabemos identificar los problemas que hace que este género no llegue al mainstream, pero pocos tenemos realmente la solución, por no decir nadie. Si estuviese tan clara, alguien lo hubiese aprovechado. Puede que el futuro WoW Killer todavía no esté ni en fase conceptual, aunque hay algunos proyectos que pueden prometer bastante. A pesar de mis vídeos de Ashes of Creation que nunca han sido demasiado amables con este juego, tengo que hablar de él. Más que nada porque no quiero un 40% de comentarios preguntándome por qué no he hablado de esta gran promesa del género. Coincido con la gran premisa que rodea este proyecto, estoy de acuerdo con él. Si Ashes of Creation cumple con una cuarta parte de lo que promete, podría ser uno de los MMOs más revolucionarios de la historia.
Su sistema de nodos dinámicos, su variedad de clases, un mundo vivo dinámico, donde las acciones de los jugadores moldean el mundo, es algo que sobre el papel emociona. Siempre lo he dicho, Assassin's Creation es como una carta a los Reyes Magos de los amantes de los MMO. Sin embargo, el escepticismo es inevitable. El desarrollo del juego ha sido largo y costoso, y su modelo de negocio, sin financiamiento de una gran distribuidora, genera muchas dudas sobre su viabilidad. Lo más probable es que termine saliendo el juego, algún año de estos, y se convierta en un juego de nicho. Pero si logra implementar con éxito su visión, podría ser la chispa que el género necesita para evolucionar. Y este seguro que no te lo esperabas en esta lista, y aunque ha desaparecido del radar de mucha gente, sigo pensando que puede ser un juego que revolucione no solamente los MMOs, sino la industria. Inicialmente presentado como un sucesor espiritual de Minecraft, Hytale promete combinar la creatividad de los sandbox con la profundidad de un MMORPG. Sin embargo, el juego ha sufrido muchos retrasos desde que Riot Games compró el estudio, y a pesar de la falta de noticias recientes, el desarrollo sigue en marcha en teoría. Y si logra ofrecer una experiencia de mundo abierto, donde la construcción y la exploración sean el centro, podría atraer a una audiencia completamente nueva al género. Un MMO sandbox con el espíritu de Minecraft y el dinamismo de un MMO puede ser algo muy grande. Por supuesto, también existe la posibilidad de que el próximo gran MMO sea algo que todavía no seamos capaces ni tan siquiera de imaginarnos. Tal vez la evolución del género pase por mezclar los MMOs con otros géneros, creando experiencias completamente diferentes. Tal vez el MMORPG que realmente domine en el futuro ni siquiera esté ahora mismo en fase conceptual. También puede que jamás ningún título MMO logre repetir la hazaña que hizo WoW en los 2000, y que el género se vaya muriendo poco a poco a medida que los veteranos vayan dejando este tipo de juegos y surja un nuevo género completamente distinto que sea el que domine en las próximas décadas. Y no es una imposibilidad, mirad los RTS, parecían imparables y hoy son mucho más nicho que los propios MMOs. En conclusión, el futuro del género sigue siendo incierto. Puede renacer a través de franquicias clásicas, aprovechar el poder de IPs masivas y establecidas, o atreverse incluso a reinventarse con ideas completamente nuevas, a innovar de verdad. Pero si algo ha quedado muy claro es que WoW hoy sigue dominando, y no porque nadie haya intentado superarlo, sino porque nadie ha logrado realmente capturar esa misma magia, a pesar que lo han usado de molde una y otra vez. Y cuando digo magia no me refiero solamente a mecánicas, gráficos o contenido. Hay MMOs que son mejores en muchos aspectos a este juego, pero WoW llegó en el momento exacto, cuando el gaming online estaba explotando en pleno auge, cuando la gente estaba lista para sumergirse en un mundo virtual sin precedentes. Fue una tormenta perfecta de innovación, accesibilidad y oportunidad. Y quizás eso sea lo más difícil de replicar. No solamente es cuestión de hacer el mejor MMO posible, es cuestión de que el público esté listo para él. Porque la gran pregunta no es si algún día saldrá un MMO capaz de conquistar el mundo de nuevo. La pregunta es cuándo y si entonces volveremos a estar listos para ello. Y bueno, hoy hemos explorado algunas posibilidades sobre el futuro de este género, pero como siempre, lo más importante, abajo en la caja de comentarios tenéis vuestro espacio para poder dar vuestra opinión y también vuestros candidatos para el futuro de este género. También os dejo otro vídeo que hicimos hace un tiempo que exploramos un poquito más en profundidad los problemas que acarrea este género y por qué parece que nadie de los que nos gustan los MMOs realmente queremos uno nuevo. Acabamos siempre en el mismo lugar. Es un buen análisis que hicimos hace un tiempo, así que os lo dejo por aquí. Gracias por ver este vídeo y nos vemos muy pronto en el siguiente. Un abrazo.